Solo yo soy el que soy, tú eres el que no es sin mí. Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Hoy tenemos un testimonio de alguien que, bueno, van a ser dos personas, un médico y un amigo suyo, los dos empleados, trabajadores de un hospital en España, en Cataluña en concreto, en Figueras. Nos acompañan hoy dos personas que han sido testigos del agua bendecida por la Virgen de Umbe. El médico, don Hugo Loureiro. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también te acompaña a tu lado Basile, también Danut Basile, es un trabajador del hospital en seguridad y que ha venido desde Rumanía desde hace ya 24 años y lleva trabajando en el hospital desde el 2020. ¿Cómo estás, Danut? Bien, muchas gracias, Arturo. Ya ahora estoy bien y me alegro mucho de poder hablar contigo. Bueno, pues sí, has venido porque nos vas a dar testimonio del infarto de corazón que tuviste, el susto que fue muy grande, los marcadores cuando te hicieron las pruebas eran muy llamativos y a tu lado el médico que trabaja allí en el hospital, que es además también tu amigo, estáis ahora en su casa grabando este testimonio y que se quedó con la boca abierta, perplejo de ver la situación en la que estabas. Y fue él el que te llevó el agua de Umbe. Nos lo vais a contar todo. Empezamos. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. No sé por dónde podemos empezar. Hugo, ¿qué opinas? ¿Cómo empezamos? Bueno, si quieres cuento más o menos el relato y ya que Danos cuente su experiencia, ¿no? Yo más o menos lo relato de manera más objetiva y él relata lo que vivió, ¿no? Esto fue justo en agosto del 2024, un día común, ¿no? No recuerdo si fue un miércoles o un martes, y que Danus me escribe por la mañana. Yo no trabajaba esa mañana, yo entraba a trabajar en la tarde, y Danus me escribe y me dice: me encuentro mal, me duele el pecho y me he venido a urgencias y me están viendo aquí. Entonces yo le pregunto unas cosas, él me dice sí, que yo me encuentro bien, pero me duele el pecho. Entonces ya me hizo pensar ahí y yo le dije: no te preocupes, yo llego en la tarde, te voy a llevar un poco de agua de Umbe y ya hablamos. Entonces justo me incorporo en la tarde. Yo trabajo en una unidad que tenemos de cuidados semicríticos que es contigua a urgencias. Entonces lo voy a ver y reviso lo que le habían hecho. El infarto se define como una obstrucción de una arteria del corazón y eso produce habitualmente cambios eléctricos en el electrocardiograma, y eso, cuando hay una obstrucción parcial o total, puede ir acompañado de elevación de enzimas cardíacas, que lo que traduce es muerte de las células del corazón, y ese producto que se genera con la muerte de las células se elimina hacia la sangre, y cuando uno hace un dosaje de esas sustancias, en un infarto se genera una curva de ascenso, ¿no? Que que es logarítmica. Entonces, comenzamos con valores muy bajos y que prácticamente pueden elevarse 10 o 20 veces por encima del valor, ¿no? Entonces, el rango normalmente de los marcadores, en este caso de la troponina ultrasensible, en nuestro hospital va de 0 a 18, y cuando Danus lo ven por primera vez en urgencias, el primer marcador, o sea, el valor del marcador, lo tengo aquí, Marco, si Acerca el micro. Si nuestro corte va de 0 a 18, pues Danus salió con 13, la primera determinación. Entonces lo que se hizo fue esperar unas 6 horas y elevó de 13 a 92. Y cuando yo llego en la tarde, le iban a hacer una tercera determinación y elevó de 92
a 2042. Entonces sí hizo una curva con un ascenso considerable. En el electrocardiograma había discretos cambios en lo que se llama la cara inferior, y evidentemente el dolor torácico más los cambios eléctricos y más la elevación de las enzimas cardíacas, pues hacen el diagnóstico de un infarto. Entonces, como él es joven, por el tipo de presentación, pues se comentó en nuestro hospital referente, que es el Hospital Josep Trueta, en Girona, se comentó y se aceptó el traslado. Así que él fue trasladado de Figueras a Josep Trueta con la intención de valorar hacer un cateterismo cardíaco urgente o preferente. Y con esos datos tan llamativos, tan anormales, ¿cómo es posible que él, que ahora que nos cuente cómo se sentía, cómo te sentías, cómo es posible, tú ahora después nos lo comentas, Hugo, bueno, que eso lo superara? ¿Cómo lo sentiste tú? Sí, pero antes que no se me olvide, cuando yo llego al hospital, lo voy a ver y le doy el agua de Umbe. Le voy a llevar una botella pequeña y se la doy. Y ya, pues, ahora él les contará qué es lo que hizo, ¿de acuerdo? Y qué es lo que... ¿Quieres que lo cuento cómo me encontraba por la mañana y todo esto? Vale. Creo que me he levantado sobre las 8:30, 9 de la mañana, como que tenía libre, estaba día libre. Y bueno, sin hacer nada por ahí, por casa, ya empezó a dolerme el pecho, pero mucho, y los dos brazos hasta los codos, ¿no? Desde el hombro hasta el codo. Y como que yo soy hipertenso, yo tomo una pastilla de hipertensión, digo, voy a mirar la tensión, ¿no? Y entonces veo que tenía una tensión de 15,11, 151 por así, y con 110 o 111. Y lo que me extrañó a mí es que no tenía ningún síntoma de tensión alta, porque yo normalmente lo tengo en 10 o 11, y si se me levanta la tensión a las 13, ya empiezo a marearme. Y en este momento no sentía nada de tensión alta. Y a cabo así de una 3/4 de hora, dejó de dolerme el pecho. Y por culpa de la tensión alta, digo, voy a mirar en el hospital porque es algo anormal, ¿no? Para mí. Y voy a urgencias, cojo el coche, me voy a urgencias. Y ahí me han hecho una electrocardiograma. Dice, bueno, ya hay algo, pero vamos a hacer la analítica de sangre. Entonces me hacen una extracción y luego al final, esperando, viene el Hugo. Y bueno, yo estaba por ahí por hospital esperando. El dolor ya dejó. El dolor ya no tenía dolor. Y estaba ahí esperando. En el momento, por la noche, cuando me acuerdo que me dice, porque yo quería irme a casa, digo, Hugo, tengo mucha hambre y me quiero ir y ya vendré mañana si hace falta. Pero entonces cuando me dice que tengo la troponina, que es troponina. la enzima cardíaca. Sí, cuando me lo dice que lo tengo a 2000 y que me tengo que quedar en el hospital, bueno, me asusto. Casi ya se me seca la garganta, no podía hablar. Y entonces también los médicos que había por ahí, los enfermeros, yo no estaba en la cama, porque bueno, estaba por ahí. Y me dice, no, tienes que irte a la cama. Y entonces sí que estaba asustado. Bueno, me he quitado la ropa, me pongo en la cama. Y en este momento, no, luego viene el Hugo con agua. En este momento también llega mi mujer con mi hija. Y casi al mismo momento también ya prepararon el traslado en Girona a Trueta, ¿no? Y estaban enfermeros por ahí moviéndose y tal. Y entonces, como yo veo que, digo, me van a trasladar, voy a aprovechar ahora para echarme un poco de agua. Y entonces me mojo la mano derecha, ¿no? En el agua, y me voy a santiguar, ¿no? ¿Cómo se llama? Santiguar, ¿no? Persignar así en la frente, aquí detrás de la oreja, y luego al final en el pecho. No me acuerdo, 3 veces o 2, no me acuerdo. Y en el momento cuando hago, empezó así, ya se ha ido ¿cómo te digo? El espanto, ¿no? Que tenía yo, sí.
se me ha ido y estaba bastante tranquilo. Luego viene el enfermero y me da, no sé, una inyección, ¿no? O me pincha con... Sí, se administra dos pastillas de antiagregantes plaquetarios y se le coloca heparina de bajo peso molecular, que es pinchada. Bueno, y luego me llevaron a la ambulancia y estaba, bueno, por el camino pensaba yo, mira, estoy muy tranquilo, es que casi no tengo nada, ¿no? Y hablando con el enfermero y digo, a ver, ¿qué tensión tengo yo ahora? Y miró, dice, mira, 12,9 o algo así estaba. Dice, hombre, dice, ¿estás bien? Digo, sí, me encuentro muy bien. Luego llegamos a Trueta, puede ser a las 10 de la noche. Y entonces en la cama, bueno, me pusieron todo esto para monitorizarme y viene una doctora para hacerme una ecografía de corazón, ¿no? Y empieza a hacerlo y acabo de decir así 10, 15 minutos, veo que estaba con una cara así como de, no sé, sorprendida y me deja y va a llamar a otra y estaban las dos y mirando. No sé qué hablaban porque con estos términos así de los médicos tampoco no lo entiendo yo bien. Y hablaban entre sí y luego le pregunto, doctora, digo, ¿me vas a hacer como cateterismo, digo, ahora esta noche? Dice, no, tranquilo, a lo mejor mañana porque ya tienes un corazón fuerte y no hace falta. Bueno, y me he quedado así. Y se han ido y bueno, he pasado la noche. Pero por la mañana pensaba yo que, bueno, mejor pedir un sacerdote para confesarme, ¿no? Y ahí hablo con una enfermera y me dice, mira, el sacerdote ya no puede venir hoy porque no sé dónde tenía que ir, vendrá mañana. Y primera vez me ha asustado un poco, ¿no? Porque digo, wow, ¿y si me muero yo hasta mañana? Pero luego, pensando así en la Virgen, digo, va, no sé, me vino así una paz y digo, va, será lo que tiene que ser. Me dejo en la voluntad de Dios y ya está. Y a partir de ahí, nada. Luego vino el sacerdote el otro día, me confesó y tal. Pero cuando me han hecho el cateterismo, me llevaron ahí. Ahí no te duerme, ¿no? Que estás consciente cuando te lo hace. Y ya sentía yo como me andan por ahí, por dentro. Y al final digo, bueno, ¿qué has encontrado, doctor? Dice, nada. Digo, ¿cómo que nada? Dice, no hemos encontrado nada. Dice, pero no estás contento que no hay nada. Digo, sí, pero me extraña mucho que no tengo nada. Algo, digo, debería haber. Dice, no, aquí no tienes nada. Y ya me llevaron para la cama. Y entonces en el día siguiente ya empezaron a hacerme, no sé, varias, bueno, ecografías, otra vez ecografías de corazón, resonancias magnéticas, sí, pero, y bueno, y me dieron algún medicamento para que las pulsaciones eran un poco más bajos. Vino el sacerdote, estaba bien, no, que después de confesarme ya estaba muy tranquilo. Y a cabo de 2 días ya me dejaron a casa y a partir de ahí, para que no olvidarme, yo me acuerdo que siempre mi padre, bueno, yo de pequeño me llevaba a la misa cada domingo y iba con él. Y entonces siempre insistía mi padre sobre el rosario. El rosario, sí, lo decía y no. Y toda mi vida había momentos cuando a lo mejor una semana lo decía cada día y luego a lo mejor un mes no. Y antes de venir en España, ahí en nuestra iglesia, ahí en Rumanía, creo que faltaba un mes y yo tenía que venir en España. Había un señor que estaba el encargado del coro y a veces yo iba a cantar ahí en el coro y me dijo, mira, Danut, dice, si quieres, lo llamaban así, si quieres formar parte del Rosario Vivo, no sé si tú sabes algo de esto. Y digo, ¿cómo es este Rosario Vivo? Dice, hay una persona que a lo mejor dice el misterio de gozo, el misterio de dolor y el otro misterio, ¿no? En español como glorioso, sí.
Y yo pensaba, y en este mismo momento digo, ay, me gustaría mucho, en mi pensamiento, ¿no? Que si fuera el misterio del dolor. Y dice, déjame hablar con el sacerdote a ver qué misterio queda libre. Y sí, quedó el misterio del dolor. Este no te lo he contado nunca a ti, Hugo. Y bueno, y entonces la promisión que lo he hecho a la Virgen en este momento, bueno, delante del sacerdote y todo, es cada día decir mi misterio de dolor, aparte del rosario, ¿no? Y el misterio de día. Cada día el misterio de dolor. Bueno, y había veces que sí lo he dicho, veces que no, muchas veces que no. Muchas veces confesando al sacerdote ya lo he dicho, mira, siento, pero no lo quiero decir, pero no puedo decir. Y ahora que estoy muy contento, que a partir de este episodio del infarto, bueno, no lo digo así como una, no sé, como una alabanza a mí mismo, ¿no? Pero digo el rosario cada día. Mira, casi un año y lo digo cada día y los dos rosarios, ¿no? Mi misterio de dolor lo sigo diciendo. Y estoy feliz, ¿no? Por eso. Y le doy gracias a Hugo también porque me trajo la agua. Y estoy convencido que con este agua, sí, porque tengo, no sé si aquí es el lugar apropiado para decir, pero me siento obligado casi a decir esto, porque hace años Sí, cuéntalo pues brevemente, cuéntalo. brevemente, vale. Bueno, mi hija tenía una enfermedad celíaca ya a partir de 3 meses y, vale, estamos en Rumanía, ¿no? Ella tenía 3 años cuando yo me he marchado de Rumanía. Y entonces yo estaba aquí y mi mujer con la hija estaba en Rumanía y y yo le mandaba comida para celíacos, ¿no? Porque en este momento no había. Y un día me viene así rezando, me viene en la mente, dice, coge agua de Lourdes y mándalo a tu hija. Pasaba un mes y luego digo, sí, me voy. Me he ido a Lourdes, cojo este agua, pero el episodio que te lo quería también decir, no, al final cuando vino mi hija, le mando el agua y cuando vino aquí en España, dentro de 2 a 5 años vino aquí en España, todas las analíticas salía bien, porque sí que se tomó agua de Lourdes. Bueno, esta era una. La otra, que me quedaba sin gasolina, yo no sabía cómo es de autopista, porque era el primer año aquí en España y tenía un coche, bueno, un coche antiguo que consumaba mucho. Y por la noche vengo de Lourdes, porque me quería quedar por la noche en Lourdes, pero llovió todo el tiempo, estaba todo mojado. Digo, me voy para casa. Y al final, por el camino, ninguna gasolinera abierta. Yo tarjeta no tenía en este momento para entrar porque sí que se podía comprar y estaba por la Nacional. Y entonces era muerto de frío yo por la noche porque era casi de Semana Santa y ahí en la montaña en Lourdes había frío. Y veo que me quedo sin gasolina, se puso el color rojo, ¿no? Y yo decía, mira, en mi interior, ¿no? Ahora que yo he ido a Virgen, que me dé ahora Virgen gasolina para llegar a casa. No, no, de verdad, ¿eh? Y digo, pero no puede ser, solo si estoy robando algo, si me voy a robar gasolina, así que podré. Y al final me persigue un coche casi 4 o 5 kilómetros por los bosques, por ahí siempre detrás mío. Y cuando llegamos en el primer pueblo, no, porque yo, por ejemplo, ponía los 4 intermitentes. El tío también. Ponía que me adelanta, quería yo que iba rápido, él también. Iba muy tranquilo, él también. Digo, ¿qué puede ser esto? Y en el primer pueblo, cuando me acerco a Patco en una zona con luz, veo que era el coche de los gendarmes. Y sin querer, aprieto el claxon. Y paran enseguida y voy. Pero sin pensar, ¿no? Esto ha sido así por la fuerza. Y digo, había una chica, que eran 2 chicas y un chico, que hablaba un poco de español. Digo, mira, he ido a Lourdes, no tengo tarjeta, tengo dinero, si me puedes venir yo os doy dinero y que me pongas gasolina. Y
sígueme. Y sí que me pusieron gasolina y luego me he ido para casa y digo, mira, como me dio la Virgen, me dio gasolina, ¿ves? Esto ha sido... Totalmente, Sí, totalmente. y mi Bueno, hija, entonces tu vida es una vida marcada por la fe y que has tenido esta experiencia con el agua de Umbe gracias a Hugo, que había estado en Umbe. ¿Tú tienes pensado, Danut, y visitar también Umbe o no? sí, sí, hemos hablado los dos para ir, pero de momento ya había contratiempos, no, pero sí, sí, sí. Y Hugo, tú como médico tienes claro que lo que ha pasado este episodio con Danut, ¿tú crees que ha habido una intervención clara de la Virgen, que los médicos cuando la atendieron no podían entender que no tuviera nada, o cómo es eso? Sí, o sea, por el electrocardiograma, la sospecha era que tuviese afectación de lo que es la punta del corazón. Y cuando le hacen el cateterismo se ve que de las tres arterias del corazón grandes, que es la descendente anterior, la circunfleja y la coronaria derecha, se veía que en la parte final de la descendente anterior había un adelgazamiento de la arteria, pero es en la parte distal. Cuando le hacen la resonancia se ve claramente que él hizo un infarto que se llama transmural, es decir, es como el pedazo el pedazo de bistec, todo se infarta, ¿no? Es decir, todo el grosor del corazón de esa parte tuvo un infarto. Entonces lo lógico era pensar que se había obstruido una coronaria en las partes de inicio, no en las partes distales. Y eso no encontraron nada. Por eso es que le hicieron TAC coronario, le hicieron resonancia y al final concluyen que puede ser, pero no, ellos no tienen cómo explicar el infarto. Y claro, hay infartos que se producen por vasoespasmo, ¿no? Que la arteria se cierra. No es el caso, porque la presentación es muy diferente y los cambios eléctricos son muy diferentes, ¿no? Entonces, en ese caso, se quedaron sin una causa clara. Evidentemente, en medicina siempre se busca la causa posible, ¿no? Y entonces, el diagnóstico se puso como posible disección o afectación distal de la descendente anterior, pero realmente nunca, lo que tenían que haber encontrado era en las primeras partes de esa arteria una, una obstrucción. Normalmente se genera una placa de ateroma que va obstruyendo la arteria y llega un momento en el cual se rompe esa placa y tapa, ¿no? Pero en el caso de él fue curioso porque en ningún momento encontraron obstrucciones mayor de un 25%. Normalmente para hablar de que algo es significativo, la obstrucción tiene que comprometer más de un 70%. Es decir, que del grosor del lumen, por decirlo así, del calibre de la arteria, cuando se obstruye un 70%, ya se le da una significación que realmente esa puede ser la causa, ¿no? Pero en el caso de él, no lo encontraron, ¿no? Entonces, evidentemente en el hospital todos los días llegan casos ¿no? de infartos, anginas, y en el caso de él lo esperable no se encontró. Sí Bueno, se, sí se tiene, sí se ha registrado el daño. Pero es curioso, o sea, hay el daño como para decir, sí ha habido algo aquí, pero no se encontró la obstrucción que tenía que encontrarse. Y lo lógico es que cuando hay un infarto grande, ese segmento del corazón se afecta. Entonces, la contractilidad de ese segmento del corazón se afecta. En el caso de él, no se encontró, se ve el infarto, se ve la afectación, pero esa parte del corazón se contrae perfectamente. Es lo que se llama segmentarismo. Se afecta la contracción por segmentos, ¿no? Entonces, en el caso de Danut, prácticamente no había obstrucción de las arterias coronarias, no había afectación de la contractilidad total del corazón y de los segmentos que deberían haberse afectado, ¿no? Entonces, evidentemente, no hay que buscarle tres pies al gato, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. La Virgen, creo que Dios permitió que se cayese, pero la Virgen lo cogió justo antes de impactar contra el suelo, ¿no? Por entenderlo así, ¿no? Así que para mí sí es un milagro y sobre todo lo que él te ha dicho ahora, ¿no? Que le vengo insistiendo desde hace más de un año, reza el rosario, y no lo reza. Y a día de hoy, reza.
¿no? Entonces, Maravilloso. Mira, Danud, es que la Virgen, nuestra madre, es la que nos lo pide. Por eso es por lo que tenemos que rezar el rosario, porque si ella nos lo pide, ¿cómo no le vamos a obedecer, verdad? Y a partir de esto que te ha ocurrido, pues llevas ya un año, prácticamente casi un año, ininterrumpidamente rezándolo. Entonces es para estar contentos y también vuestra amistad se ha fortalecido todavía más. Así que enhorabuena y felicidades a los dos. Vale, muchas gracias, Arturo. Sí, es verdad lo que dices, sí. Sí, porque él, por ejemplo, cuando nos conocimos, porque lo he visto en la iglesia en un domingo y digo, este hombre creo que trabaja en el hospital. Y lo paro un día por ahí, digo, usted trabaja en el hospital, ¿verdad? Dice, sí, y a partir de ahí hemos empezado. Y me hablaba mucho del rosario y yo digo, a ver si consigo, yo ya tengo un rosario de mi padre, ¿no? Que me lo dejó. Y dice, que voy a regalar un rosario. Digo, sí, regálame uno. Yo pensaba que a ver así si puedo conseguir a decirlo cada día, pero mira que no ha sido posible. Mientras, bueno, cuando pasó esto, sí, después de esto, sí. Bueno, maravilloso. Hugo es un médico peruano, pero que lleva ya 20 años en España. De Lima vino hace 20 años y ya está totalmente, es un español más que sabe las cosas buenas y las cosas malas que tenemos en España. Oye, muchísimas gracias a los dos. Sois seguidores del canal. ¿Qué pensáis del canal? ¿Para qué os está sirviendo el canal? Que como siempre decimos, lo hacemos entre todos. bueno, yo te doy las gracias y realmente te agradezco a ti, Agustín, y reitero la admiración por el valor, porque no, hay que tener valor para hablar claro y alto, ¿no? Hay que tener valor para saber que uno va a recibir mofas, que va a recibir injurias, que va a recibir, ¿no? De todo, pero aún así yo creo que viendo el caso de Umbe yo me sorprendo, porque realmente es fácil hablar de Fátima, porque bueno, no es fácil, pero evidentemente Fátima ya está aprobada, pero qué difícil que es hablar de algo, primero que estaba olvidado y que prácticamente estaba condenado, ¿no? Al olvido y, ¿no? Y literalmente han levantado, se ha cumplido las promesas de la Virgen, porque lo he visto. Yo comencé a seguir el canal, yo creo que casi cerca de cuando todavía existía el canal de Arturo, periodista católico el 1. Lo fui siguiendo cuando apareció el 3 y y noto que el punto de inflexión fue el inicio de ese programa donde se habló de Esquiobas, donde se habló de Madrid, creo que es en Sevilla el otro, ¿no? Sí, las 4 apariciones Las cuatro de la apariciones. Dolorosa en España, sí. Exactamente. Y realmente de ahí como apareció Umbe y yo lo fui siguiendo, ¿no? Es más, eso fue lo que me motivó a mí a ir a Umbe. Yo ya había conocido Garabandal y gracias a ti, gracias a Agustín, realmente conocí Umbe y doy fe que está la Virgen ahí, porque el sentimiento de paz, de tranquilidad, nunca lo ves, yo he ido a Lourdes, pero en Umbe sentí algo diferente, ¿no? Lourdes lamentablemente se ha masificado y a veces te genera ese agobio por la muchedumbre. Umbe es todo lo contrario, ¿no? Umbe es, sientes que está la Virgen, te sientes acogido y te sientes bendecido, ¿no? Y en mi caso yo doy fe, ¿no? A mí me ha bendecido la Virgen de Umbe con todo, ¿no? Y No fuiste voy a, por la vía sacra, rezando, caminando por la vía sacra, me imagino. sí, sí, no, mi mujer no cree en Dios. Y yo creo que el milagro de la Virgen de Umbe fue que mi mujer, sin creer en Dios, sin creer en la iglesia, pues se lavó la cara, se lavó los pies y caminó conmigo, con mis dos hijas, rezando los 7 Ave Marías desde el manantial hasta la casa, ¿no? Entonces, si yo le hubiese contado eso a mi mujer cuando la conocí, pues se hubiese reído y hubiese salido corriendo, ¿no? Pero yo creo que lograr que mi mujer haya estado en Umbe
para mí es un milagro ya. Desde Que luego, es el inicio de algo nuevo, de un antes y un después, ¿verdad? Esperamos que sí. Y pedimos también a todos los seguidores del canal oraciones por ti, por tu familia, para que, bueno, para que las intenciones de la Virgen se hagan realidad en tu familia. Vamos a pedir oraciones por eso. Muchas gracias. Y reitero, mi agradecimiento y gracias a ti realmente creo que, y Agustín, y no es por vanagloriarlos, sino es por darles, como decía Cristo, ¿no? Al trabajador se paga, ¿no? Y hay que reconocer las cosas, y en este caso, como te dije ayer cuando hablamos, cuando los pastores duermen, los perros ladran, y en este caso, te agradezco a ti, Agustín, el haber ladrado con fuerza para que Danut y yo y muchos más sigamos confiando en la Virgen de Umbe, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. ¿Y tú, Danut, qué nos cuentas para cerrar? Para cerrar, le doy gracias primero a la Virgen y luego a Hugo, porque sin el Hugo yo no conocía, por ejemplo, vuestro canal, porque al inicio, bueno, miraba mucho, Conoce y ama tu fe, no me acuerdo cómo se llama el señor, y luego sí que miraba al Mauricio o Saeta, ¿no? Pero siempre por con la ayuda de Hugo, porque yo no sabía nada de esto. Y por eso al final me he quedado con vosotros, porque me gusta mucho lo que hacéis y no sé cómo decir. Yo, por ejemplo, hablo con alguien o veo algo y si no me entra al corazón, entonces ya lo descarto, pero con vosotros no pasó así, ¿no? Es que ya, y pienso que, y creo, no pienso, creo que ya estás por el buen camino y por eso os sigo. También os doy las gracias a vosotros por vuestro trabajo y que Dios nos ayude y la Virgen también. Amén, amén. Muchísimas Amén. gracias, Danut, por tus amables palabras. Y nada, pues dar gracias a la Virgen, como dices tú. Ella, como decía Don Bosco, este santo sacerdote italiano, Don Bosco, decía, ella lo ha hecho todo, ella lo hace todo, ella, Nuestra Señora, qué buena es con nosotros, nuestra Madre de Misericordia. Ella es la dueña del canal, ella es la que nos ha ido llevando de su mano hasta descubrir este misterio de Umbe, poder irlo descifrando, ir entendiendo lo que estaba ahí, que no se podía entender y por la gracia de Dios lo hemos podido ir entendiendo poquito a poco, esas dos líneas, la toma del papado por los enemigos infiltrados y la próxima venida de nuestro Señor, la parusía, cómo hemos de prepararnos para poder recibir al Señor, estar a la espera, una espera activa, ¿verdad? Orante, dóciles al Espíritu Santo y expectantes para que no nos pase como las vírgenes necias que estaban pues dormidas sin esperar al novio que llegaba, ¿verdad? Sí, sin aceite. Bueno. Bueno, pues hay que cargar el aceite, ¿no? De gracia de nuestro Señor y, ¿no? Como ustedes lo dicen bien, confesión, misa, rosario y penitencias. bueno, pues nada, que así sea. Muchísimas gracias por vuestra presencia, que Dios os siga bendiciendo. Qué bueno que seáis amigos para apoyaros mutuamente en esta situación de sociedad apóstata que ha perdido la fe, que ya no os reza. Yo cuando volvía de Medjugorje, porque yo a Medjugorje fui 4 veces, hace mucho que no voy, pero es un sitio donde se reza mucho, y cuando vuelves dices, es que aquí nadie reza. Y este es el gran cáncer que tenemos. Un hombre sin oración, lo decían los santos, sin oración no hay salvación. Obviamente rezamos pues para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, como decía un santo jesuita. Hay que hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Para eso rezamos, para hacer la voluntad de Dios y amar su voluntad. Pero es que en esta sociedad no se reza, una sociedad que desprecia a Dios y vosotros, pues la Virgen os ha unido para que os apoyéis mutuamente en esta sociedad que no reza. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad esto. Porque siempre le he dicho a Hugo una vez, puede ser, Hugo, por algo ya ha sido
que ya nos hemos encontrado aquí. Mira, ¿cómo se llama? Bueno, que somos muy lejos, ¿no? De países muy lejos. Perú y Rumanía ya tienen una distancia. Y por algo, digo, ya nos encontramos aquí en España. Y hablar. Totalmente, pues Sí. Hugo, unas últimas palabras y despedimos. No, era simplemente pedirle a la Virgen que nos considere ser dignos de su ejército, ¿no? Eso es nuestra intención, poder estar en sus filas, ¿no? Si la Virgen lo quiere así, y evidentemente que nos dé las gracias necesarias para poder estar en este regimiento de la Virgen, ¿no? Que así sea, que así sea. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. 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 Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.